Hoy vamos a comenzar entonces Romanos, la primera parte. El título principal es Por su nombre. Y se trata de Romanos, capítulo 1, versículos 1 al 7. O sea, vamos a ir un poquito despacito porque contiene muchas verdades importantes. Le voy a leer los versículos 1 al 7. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, tocante a su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, que fue hecho de la simiente de David, según la carne, y que fue declarado ser Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, por quien recibimos la gracia y el apostolado para obediencia de la fe en todas las naciones por su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, los llamados de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén, amén. Y estos son los versículos que he tomado de la Reina Valera. Yo le dije que la nueva versión internacional que lo utilizamos porque es muy fácil de entender, pero a veces tenemos que ir a las escrituras que son más cercanas a la fuente, que son la Reina Valera, la Santa Biblia. Así que vamos a continuar con la Reina Valera hoy. Y el versículo central de hoy es Romanos 1:5, que dice: por quien recibimos la gracia y el apostolado para obediencia de la fe en todas las naciones, por su nombre. Es por su nombre. Y el título de hoy es por su nombre, ¿no? Por el nombre de Jesús. Bueno, vamos a ver entonces un poco la introducción. Sabemos que existen noticias en la vida que bien merecidamente vale la pena celebrar y anunciar la noticia a los familiares, ¿cierto? Por ejemplo, el casamiento de nuestros hijos. No lo vamos a esconder. Si alguien de nuestros hijos se casa, vamos a estar dando esa noticia a los familiares, porque es una buena noticia. O tanto como el nacimiento del primer hijo, primer nieto. Entonces, tenemos que salir a dar a conocer a todos. Y la sanidad de una enfermedad que acosaba por años, pero si llegó a sanarse, también es una buena noticia que tenemos que dar a conocer a los familiares. O también hay noticias que deben ser anunciadas a todo el mundo. Por ejemplo, una buena noticia que es el descubrimiento de una nueva vacuna efectiva contra una pandemia, por ejemplo. Todo esto nos da una idea de que hay noticias que no las podemos ocultar. Pero la buena noticia que Dios regala la salvación al mundo pecador destinado a la muerte, y para todo aquel que la reciba por fe a Jesucristo, y esta noticia es la mejor noticia que es obligatorio que todo el mundo la conozca y debemos salir a predicar. Muchos cristianos hoy también pueden decir pero yo no soy un pastor ni misionero, entonces yo qué voy a hacer, estar enseñando. Pero bueno, esta lección será para ellos, dicen, no para mí, será para pastores, y yo que no soy predicador, ¿para qué? Pero no es así, van a ver por qué. En la epístola a los romanos, que hoy vamos a ver, podemos ver el fervor de Pablo, que al proclamar las buenas nuevas de Jesucristo, puede inspirarnos a un celo renovado al contar las buenas nuevas a las personas con las que nos encontramos todos los días de nuestra vida cotidiana. Cuando vamos de compra, vamos al mercado, cuando estamos en el trabajo, todavía vamos a estar en contacto con muchos hermanos, mucha gente a quien sí debemos dar a conocer esta buenísima noticia, buena noticia, que es el Evangelio de Jesucristo, que todos vamos a ser salvos. El mundo no va a terminar en la muerte y el castigo, sino vamos a ser salvos. Y si nosotros vemos el capítulo 1 de los Romanos, versículo 1 al 17, se puede dividir en tres partes. La primera parte, Pablo trata de explicar por qué estamos proclamando este evangelio, por qué estamos contando ese evangelio, esta noticia, digamos. Y ese es el contenido que vamos a ver
hoy del versículo 1 al 7. La segunda parte es entonces a quién le proclamamos entonces esta buena noticia, y es Romanos capítulo 1, versículos 8 al 15. Y después vamos a ver como tercera parte qué es lo que vamos a proclamar, qué es lo que proclamamos, y esto es Romanos 1, 16 al 17. Hoy vamos a concentrarnos en esta primera parte de Romanos 1, 1 al 7. Bueno, la primera pregunta dice, ¿quién escribió Romanos y para quiénes? Algo de esto ya habíamos visto en la introducción a los Romanos, pero vamos a repasar. ¿Con qué motivo lo escribió? Romanos fue escrito por Pablo en el año 57 aproximadamente después de Cristo para la iglesia de Jesucristo en Roma, para los cristianos que están en Roma. Aparentemente había cristianos gentiles que creyeron en Jesucristo, entonces había un grupo, una pequeña iglesia primitiva, a lo mejor no con tanta profundidad en la fe y en la doctrina de Jesucristo, pero ellos creían a Jesucristo como su Mesías, el Salvador, Hijo de Dios. Había ese grupo de personas. Roma había gran cantidad de personas en ese momento. Le dije que Roma era el centro del mundo, del gran imperio romano en ese momento. Así que Roma era la capital del mundo mediterráneo en ese momento. Si nosotros vemos en Romanos capítulo 15, 22, 29, fíjense un poco aquí narra quiénes van a estar recibiendo y por qué van a recibir esta carta. O la intención de por qué Pablo está escribiendo esta carta. Dice en el versículo 22 en adelante, este trabajo es lo que muchas veces me ha impedido ir a visitarlos. Este trabajo se refiere, un poco si ven ustedes, anterior al versículo 22 para arriba, dice que este trabajo de Pablo era los 3 viajes de Pablo. Pablo estuvo muy abocado, muy atareado, tratar de predicar el evangelio a los gentiles de la zona de Asia, actual Turquía hoy día, y la parte del norte que es Macedonia, Acaya, que sería la parte de Grecia hoy día. Por lo tanto, por estos 3 viajes que él tuvo que hacer, él no tuvo tiempo de todavía predicar en Roma. Por eso este trabajo que él explica un poco de los viajes anteriores, dice, este trabajo es lo que muchas veces me ha impedido ir a visitarlo. La razón por la cual él no pudo todavía viajar a Roma porque todavía tenía mucho trabajo en Macedonia y en la zona de Asia. Pero ahora dice que, fíjense que ahora después de 3 viajes, él plantó muchas iglesias en esa zona. Pero ahora que ya no me queda un lugar donde trabajar en esta región, o sea, donde está él ahora, ya todo tiene iglesias plantadas. Y como desde hace muchos años anhelo verlos, porque él quería ir hasta Roma también, como es el centro del mundo, dice, tengo planes de visitarlos, le está diciendo. O sea, esta carta a los romanos sabemos que fue escrito antes de visitar a Roma. Entonces él está anunciando a los romanos que él tiene planes de visitar a Roma también, pero cuando vaya rumbo a España. Después ustedes van a ver en el mapa, España en ese momento era el fin del mundo. Por eso él quería llegar hasta el confín del mundo, España, y camino a España quedaba Italia, Roma, y quería entonces, le está avisando, quiero ir hasta España, pero antes quiero pasar donde están ustedes. Dice, espero que después de que haya disfrutado de la compañía de ustedes de Roma, de los cristianos romanos, por algún tiempo, me ayuden a continuar el viaje hasta España, que es el fin del mundo en ese momento. Dice, por ahora voy a Jerusalén para llevar ayuda a los hermanos. O sea que esta carta, con esto podemos saber que fue escrita por Pablo a los romanos antes de salir de viaje hacia Jerusalén. ¿Se acuerdan? Por eso les decía que es importante conocer hechos para tratar de entender mejor en qué situación estaba Pablo y cuál era el contexto en que fue escrita esta carta. Y él está diciendo que por ahora voy a Jerusalén para llevar ayuda a los hermanos, ya que Macedonia y Acaya, estas 2 provincias, actual Grecia, tuvieron a bien hacer una colecta para los hermanos pobres de Jerusalén. Ustedes recuerdan que en esa época Jerusalén estaba pasando una gran sequía y había hambre.
Por lo tanto, los hermanos de pocos recursos, hermanos pobres, estaban sufriendo mucho de hambre. Por lo tanto, para estos hermanos necesitados, los hermanos gentiles griegos de Macedonia y Acaya recaudaron donaciones para hermanos que pasan dificultades en Jerusalén. Y lo hicieron de buena voluntad, dice Pablo, aunque en realidad era su obligación hacerlo. ¿Por qué obligación? Dice, porque si los gentiles han participado de las bendiciones espirituales de los judíos, que es creer en este Dios Jehová, el Dios verdadero. Pero ellos, gracias a los judíos, pudieron creer en el Dios verdadero. Por lo tanto, era bien merecido, era debido. Y están en deuda con ellos para servirles con las bendiciones materiales, dice. Está bien que lo haga, porque ellos también fueron bendecidos espiritualmente por los judíos. Así que una vez que yo haya cumplido esta tarea y entregado en sus manos este fruto, saldré para España y de paso los visitaré a ustedes. Bueno, este fue el plan de Pablo, pero Pablo no pudo ir en cualquier momento. Ese tenía el plan. Pero se acuerdan que después en Jerusalén había un gran revuelto tratando de matar a Pablo. Por lo tanto, en realidad él fue puesto en prisión por 2 años. Por lo tanto, aunque él quiera ir a España, por ese motivo quedó encerrado y no podía viajar a España. Pero después Dios hace que Pablo viaje a España escoltado fuertemente por guardias romanas, porque había un complot de querer matar a Pablo. Y Dios así protegió a Pablo contra todo tipo de atentado a su vida. Y él continúa diciendo, sé que cuando lo visite, iré con la abundante bendición de Cristo. Entonces la pregunta de quién escribió Romanos, sabemos que es Pablo para los cristianos en Roma. ¿Y con qué motivo lo escribió? Con 2 motivos escribió. El primer motivo era de anunciar su plan de visitar a España, con rumbo a España, y en el camino llegar hasta Roma. Ese es el primer objetivo de esta carta. Y el segundo objetivo es de llevarle a los hermanos de Roma una gran, abundante bendición de Cristo, el Evangelio de Jesucristo, una gran bendición en Jesucristo. Por lo tanto, él está escribiendo esta carta para avisarle estas 2 grandes noticias sobre los hermanos. Este es un mapa para un poco refrescarnos la memoria. Sabemos que entonces esta parte es generalmente llamado Asia, que son todas provincias de Roma, ¿no es cierto? Porque ahora están siendo todos gobernados por Roma, son provincias de Roma. Entonces Roma tenía provincias de Galacia, por ejemplo, la provincia de Frigia, y Pisidia, y todas estas provincias de aquí arriba se llama Macedonia, que hoy día es Grecia, y esta también se llama provincia de Acaya. Entonces los hermanos de Macedonia, estas iglesias de Tesalónica y de Corinto, de Berea, ellos juntaron dinero para que Pablo llevase en este tercer viaje. Fíjense que él está volviendo y con ese dinero está volviendo con este trayecto para llegar a dárselo a los hermanos en Jerusalén. Continuando un poco con esta pregunta, si nosotros leemos en Hechos 19:21, dice así la Biblia: después de todos estos sucesos, Pablo tomó la determinación de ir a Jerusalén, pasando por Macedonia, como vimos que él se fue hacia el norte y Acaya, y él decía, después de estar allí, después de estar en Jerusalén, dice, tengo que visitar a Roma. O sea, estuvo en el corazón también de Pablo de querer visitar a Roma. Recordemos que el viaje de Pablo a Jerusalén tenía 2 propósitos, tenía 2 grandes propósitos. El primero de ellos era de llevar la ofrenda de ayuda enviada por las iglesias gentiles de Macedonia y Acaya para los cristianos afectados por la sequía y la pobreza en Jerusalén. Y el segundo propósito del viaje de Pablo a Jerusalén era entonces de un poco reducir la creciente brecha que había entre los cristianos judíos y los cristianos gentiles. Ustedes saben que los judíos, o inclusive los cristianos judíos, ellos pensaban que ellos eran el pueblo elegido de Dios. Y creían, y también porque así era anteriormente,
que los gentiles no circuncisos no eran dignos de ser pueblo de Dios. Por lo tanto, los judíos cristianos, luego de creer en Jesucristo, miraban un poco con cierto grado de despectividad a los hermanos gentiles, cristianos también, como diciendo, ustedes en realidad no serán salvos si no son circuncidados como nosotros. Había esta cierta diferencia de discriminación entre los cristianos gentiles y los judíos, y lo cual entonces Pablo quería eliminar esta brecha, esta diferencia entre ellos, y que haya un acercamiento y unión de las iglesias judías cristianas con los gentiles griegos cristianos. Esos eran los dos objetivos principales de Pablo. La pregunta 2 siguiente, entonces vamos a ver, dice, ¿cómo se autodefine Pablo a sí mismo en la carta? ¿Cómo era la posición social del siervo en esa época y por qué Pablo dijo que era siervo de Jesucristo? Si leemos en la primera parte del versículo 1, Pablo comienza su epístola diciendo, Pablo, siervo de Cristo Jesús. ¿Cómo nos presentamos hoy día nosotros cuando nos encontramos con una nueva persona? ¿Cómo nos presentamos? Por ejemplo, la gente dice, soy el ingeniero Gómez, gerente de departamento fulano de tal, ¿no es cierto? Obviamente la gente se puede decir, oh, soy el profesor fulano de tal, o soy el hermano tal, me llamo fulano, o hijo de, o hija, o esposo, o esposa, o madre, padre de fulano, en fin. Tratamos de presentarnos desde el punto de vista de posición social, generalmente, ¿no? Pero fíjense cuando Pablo escribe esta carta, pero Pablo se presenta a sí mismo desde el punto de vista de la relación con Jesucristo. En la parte de la posición social no le importa. Si hablamos de la posición social, él es un doctor, un eminente, un teólogo, un fariseo de los fariseos, un ejemplo de hombre de ley, ejemplo de ciudadano romano. Pero él, todo eso no le importa. Él dice, desde el punto de vista de mi relación con Dios, con Jesús, dice. Él ve la cosa desde el punto de vista de Dios nada más. Para mí, porque yo vivo delante de Dios. No vivo delante de las personas, vivo delante de Dios. Lo que más me importa es cómo Dios me vea a mí, no como la gente me ve a mí. Lo que más me interesa es que cómo Dios me ve a mí. Por eso, a él le importa más la relación con Dios, Pablo. Por eso él se presenta diciendo, Pablo, yo soy siervo de Jesús, siervo de Cristo Jesús. Y además se presenta como siervo, ¿no es cierto? La palabra siervo es como esclavo en ese momento. Ser siervo es esclavo en realidad. Pero no por obligación, sino por su propia iniciativa, por amor a Jesús. Entonces yo prefiero ser, por amor a mi Señor Jesús, prefiero ser su siervo, su esclavo, que Él me mande. ¿Por qué? Porque Él ama tanto a Jesús, porque Él conoce el amor de Jesús. Mi dueño, mi Señor, es alguien que murió por mí. ¿Y yo qué no puedo hacer por Él? Si nosotros vemos, por ejemplo, en Éxodo, aprendimos nosotros en Éxodo, y en especial capítulo 21, haciendo un poco de memoria, recordarán que Dios permite que alguien se convierta en un esclavo, si Él quiere, por su propia iniciativa, si Él ama realmente a su dueño, o ama a la esposa, y esa esposa es esclava de ese dueño. Entonces, como Él ama a esa esclava y quiere casarse con ella, se tiene que Él entonces convertirse en la misma posición social que su esposa, que es esclava, y Él se convierte en esclavo. Por lo tanto, si uno quiere hacer eso, dice, y ama a su esposa esclava con quien se casó, en cuyo caso debía perforar su oreja como señal de esclavo. ¿Se acuerdan? En capítulo 21 de Éxodo dice que si uno quiere entonces, decide por sí mismo querer hacerse esclavo para que después no cambie de parecer, va a tener que hacer una señal que él ahora va a ser esclavo. Y esa señal era de ir a un poste de la puerta y poner la oreja y perforar la oreja. Entonces, cuando había una perforación en el lóbulo de la oreja, sabía que esa persona era un siervo. Pero como de lejos no se podía distinguir, generalmente después ponía un aro para que pueda distinguirlo desde lejos. Por lo tanto, en realidad, los aros
no era un ornamento de lujo. Desde entonces, el esclavo debía renunciar todos sus derechos y someterse completamente a las órdenes de su dueño, de su amo. Y eso es lo que un poco nosotros debemos hacer como Pablo, ser siervo de Jesucristo. Renunciar todos mis derechos, mis deseos, mis sueños y someternos completamente a las órdenes y a los planes, a los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque todos los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo es para el bien nuestro, es por amor a nosotros. Por lo tanto, Pablo decidió ser siervo de Jesús por amor a Jesucristo, no por obligación. Porque Jesús entregó su vida y lo compró con su sangre. Por lo tanto, Jesús no compró para señorear sobre nosotros, sino para pagar el precio que nos merecíamos y dejarnos libres de la condena del pecado. Por lo tanto, la muerte de Jesús, el precio que nuestro Señor Jesús pagó, es para liberarnos del pecado, y por eso nuestra vida fue comprada, porque antes nos señoreaba Satanás, el demonio. Los demonios, Satanás, el diablo era el dueño nuestro, pero dijo, bueno, no, este ahora me pertenece a mí. Y Jesús pagó el precio, me compró, me liberó de la esclavitud del pecado, entonces me hizo libre. Pero siendo libre nosotros dijimos, no, este amo que nos compró es tan bueno, queremos ser esclavos de este amo que nos ama tanto. Por eso todo es como Pablo está pensando, yo quiero ser siervo de Jesucristo. Soy esclavo de él porque es el dueño, es el Señor mío que amo tanto. Así que Pablo supo muy bien y se ofreció ser siervo de Jesucristo por su amor. Y la pregunta 3 dice, ¿qué quiere decir apóstol? ¿Y cuál es su misión? Y vamos a ver Hechos 1:22 y también dice, ¿cómo llegó a ser un apóstol Pablo? Si leemos en la segunda parte del versículo 1 de Romanos 1, dice, yo he sido llamado a ser apóstol. Él dice, yo soy siervo de Jesucristo, pero también soy apóstol, está diciendo Pablo. Si leemos en Hechos 1:22, dice, por tanto, es preciso que se una a nosotros un testigo de la resurrección. Esto se acuerda es cuando de los 12 apóstoles de Jesucristo, de los 12 discípulos, uno, quien es Judas Iscariote, murió, se colgó. Entonces, como faltaba uno, los apóstoles en oración, ellos dijeron, vamos a tener que elegir uno más para llenar, pero debe ser uno de los que nos acompañaba todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, o sea, aquel que haya encontrado con Jesucristo, que haya visto a Jesucristo. Y desde el momento que Juan bautizaba hasta el día en que Jesús fue llevado de entre nosotros, hasta su ascensión, alguien que esté siempre con nosotros, ¿no es cierto? Entonces ellos, por sorteo, eligieron a Matías, ¿se acuerdan? Que era otro de los seguidores de Jesucristo, que constantemente estuvo, entonces pasó a ser un apóstol elegido. Y si también leemos en Gálatas capítulo 1, versículo 1, dice Pablo, apóstol, no por investidura ni mediación humana, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo levantó de entre los muertos, dice. O sea que en Gálatas también Pablo se está presentando a sí mismo como apóstol. Y el apóstol no es una investidura que da un hombre, sino el apostolado es algo que es dado, otorgado por Jesucristo o por Dios el Padre. Por lo tanto, Pablo pone en evidencia que él es llamado a ser apóstol. Está diciendo, yo soy apóstol. ¿Por qué? ¿Pablo se encontró con Jesucristo? Sí, había visto, pero no lo había seguido a él. Pero después, él cuando iba camino a Damasco, se encontró con Jesús resucitado. Entonces, el apóstol directamente habló con Jesucristo resucitado, quien le dio esa tarea de salir a predicar el evangelio. Por lo tanto, él dice, yo soy apóstol. Cristo me eligió y me envió a predicar el evangelio. Por lo tanto, también él es apóstol. La palabra apóstol significa alguien que es enviado con un cierto propósito, como un embajador. Los embajadores tienen un propósito y representa a alguien. Por lo tanto, ser apóstol es alguien que es enviado con un propósito. En este caso es alguien que es enviado por Dios, por Jesucristo, en este caso los 12 discípulos, los 12 apóstoles,
son los enviados por Jesucristo, con un propósito que es de ir y predicar el Evangelio a todo el mundo. En el Nuevo Testamento hay dos usos principales de la palabra apóstol. En principio, la primera se refiere específicamente a los 12 apóstoles de Jesucristo, como habíamos dicho. Y la segunda, en términos generales, también se refiere a otros individuos que son enviados para ser mensajeros y embajadores de Jesucristo. A ellos también los llaman apóstol. Vamos a ver también quiénes son ellos, por ejemplo, además de Pablo. Las calificaciones de este tipo de apóstol eran, en primer lugar, haber sido testigo de la resurrección de Jesucristo, lo cual dice en 1 Corintios 9:1. La segunda condición que debía reunir era de haber sido elegido explícitamente por el Espíritu Santo de Dios, lo cual dice en Hechos 9:15. Y en la tercera condición es de tener la capacidad de realizar señales y prodigios, maravillas, que es propio de los apóstoles, que son hombres que han recibido el bautismo del Espíritu Santo, como dice en Hechos 2:43 o 2 Corintios 12:12. Por lo tanto, para ser un apóstol tendría que reunir estas tres condiciones mínimamente para que pueda llamarse apóstoles. Y los 12 discípulos de Jesucristo, luego del bautismo del Espíritu Santo de Pentecostés, reunían estas condiciones, por eso eran considerados apóstoles, porque fueron enviados por todo el mundo para predicar el Evangelio de Jesucristo. Pero también vemos en la Biblia que a Bernabé, ¿se acuerdan? También es mencionado como apóstol en Hechos 13:2 y también 14:4. En estos dos lugares a Bernabé lo trata como apóstol. Y en otros lugares como Andrónico y Junías posiblemente se identifican como apóstoles también si vemos en Romanos 16:7. Por lo tanto, generalmente la misma palabra griega que se traduce como apóstol, que es apóstolos, se utiliza para referirse a Tito en 2 Corintios 8:23 y a Epafrodito en Filipenses 2:25. A ellos también le están diciendo apóstolos. También le está diciendo son enviados a las iglesias. Por lo tanto, la palabra apóstol tiene terminología como los discípulos originales de Jesucristo o aquellos que son enviados, que son llenos del Espíritu Santo, que son ungidos por el Espíritu Santo y son enviados por el Espíritu Santo a llevar el Evangelio, a testificar a Jesucristo. A ellos también los llamaban apóstoles, enviados. Por lo tanto, sin duda, parece haber espacio para el término apóstol que se usa para referirse a alguien, aparte de los 12 apóstoles de Jesucristo. Alguien que ha sido enviado por el Espíritu Santo se le podría llamar apóstol. Lo que por lo menos tenemos que tener en cuenta que la palabra apóstol no solamente se refiere a los 12 apóstoles. Por lo tanto, si alguien es enviado por el Espíritu Santo a predicar, a testificar a Jesucristo con poderes, con dones del Espíritu Santo, esa persona está cumpliendo la función de ser enviado de un apóstol hoy día también. Entendido esto, sabemos que el apóstol es algo que es otorgado por Dios y no por el hombre. Y ser apóstol no es para establecer una jerarquía eclesiástica, no, porque yo soy un apóstol y el apóstol es un puesto que está por encima de los pastores y que no es simplemente para tener una jerarquía dentro de la iglesia, sino tiene que ser un hombre con tanta capacidad y la llenura del Espíritu Santo para salir a testificar a Jesucristo y en el nombre de Jesucristo poder realizar todos los dones del Espíritu Santo, que hoy es el mismo Espíritu Santo que obra en nosotros. Por lo tanto, la palabra apóstol se le aplica también a muchas personas hoy día. La pregunta 4 siguiente dice, ¿qué significa apartado para el Evangelio de Dios? Como dice Pablo, en la última parte del versículo 1, o también en Hechos 13:2 dice, si nosotros vemos el versículo 1 de Romanos 1, la última parte, dice que Pablo, presentándose a sí mismo, dice, yo he sido apartado para anunciar el Evangelio de Dios. ¿Por qué dice entonces que esto es el Evangelio de Dios? Evangelio de Dios. ¿Qué es esto del Evangelio? Que he sido apartado para el Evangelio. Si nosotros vemos en Hechos 13:2 dice esto, mientras ayunaban
y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo: apárteme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Esto le dijo el Espíritu Santo cuando Bernabé y Pablo, que en este momento era Saulo, estaban en la iglesia de Antioquía, de Siria, enseñando, pastoreando. Entonces, cuando ya la iglesia empezaban a nombrar muchos líderes, el Espíritu Santo, en medio de la oración, los designó a Bernabé y a Saulo, diciendo: apártenlo, sepárenlo, distínganlo, porque a ellos yo le voy a dar una tarea, un trabajo que quiero hacer. Eso era salir con Bernabé a hacer sus viajes misioneros, los primeros viajes misioneros de Pablo. La Biblia pone en claro que para el ministerio del apostolado debe ser apartado. La palabra apartado, es decir, seleccionado especialmente por el Espíritu Santo. Eso es ser apartado, distinguido, una persona elegida del mundo para ser enviado con un propósito determinado. Por ejemplo, es el de anunciar el Evangelio de Dios. Cuando esa persona es apartado por el Espíritu Santo, es apóstol y debe ser apartado, seleccionado del mundo, y su objetivo es de anunciar el Evangelio de Dios. Dice él, Pablo: yo fui apartado para anunciar el Evangelio de Dios, dice. Por lo tanto, esta tarea no es un oficio o un cargo humano otorgado por el hombre, sino por el Espíritu de Dios. Hay un fuego en el corazón de tal hombre, aquel que es elegido, apartado por el Espíritu Santo de Dios, que no se puede apagar. Y ese hombre no va a poder dormir ni comer sin predicar a Jesucristo. Entonces, hoy día, si esa persona fue tocado por el Espíritu Santo y realmente no puede dormir ni comer sin antes predicar el Evangelio de Jesucristo, esa persona es un apóstol. No porque un hombre le haya nombrado a esa persona apóstol, sino porque ha sido seleccionado por el Espíritu Santo. Por lo tanto, hermanos, si hay en el corazón mío un deseo de salir a predicar a Jesucristo, que la gente conozca a Jesucristo, este hermoso Jesucristo, y que sea salvo de su vida pecaminosa, de su vida acosada por el enemigo, y yo quiero ayudar a ellos, bueno, esa persona que fue tocado por el Espíritu Santo es un apóstol hoy día también. Por lo tanto, la pregunta dice: ¿por qué Pablo dijo el Evangelio de Dios? ¿Qué significa el Evangelio de Dios? Porque él dijo apartado para anunciar el Evangelio de Dios. La palabra el evangelio, usted como podrán ver aquí en estas letras griegas, evangelion. Evangelion en griego significa evangelio. Y esto significa buena noticia, buena nueva significa, una buena noticia. En este mundo existen muchas buenas noticias para el mundo. ¿Se acuerdan, por ejemplo, la victoria de las fuerzas aliadas que puso fin a la Segunda Guerra Mundial? Era una buena noticia para el mundo, por supuesto. O la independencia que puso fin al período colonial también era una buena noticia. Así que hay muchas buenas noticias para el mundo. Pero Pablo está diciendo: no, esta buena noticia, todo esto son evangelion. Pero Pablo dice: no este evangelion. Me refiero a otro evangelion, dice. Pero existe una verdadera buena noticia, una verdadera buena nueva, que salvó a la humanidad en pecado y perdición, que está bajo el dominio del rey de este mundo. ¿Se acuerdan quién es el rey de este mundo que dijo Jesucristo? Él lo repitió tanto porque es real. Satanás, diablo, es el rey de este mundo, es el príncipe de este mundo, dice Juan 12:31, 14:30, 16:11. Hay alguien que gobierna las tinieblas en este mundo. Y por lo tanto, este mundo que está constantemente siendo esclavizado por este príncipe de este mundo o rey de este mundo, tiene que ser salvo. ¿Y cómo? A través de la muerte del unigénito de Dios, que es Jesucristo, que solo Dios preparó. Y solo Dios puede preparar esta salvación de la humanidad, ¿no es cierto? Y llevó a cabo enviando a Jesucristo encarnado en un cuerpo de hombre, sin pecado, para derramar su preciosa sangre de expiación. Y esta buena noticia se refiere, esta buena nueva que solamente Dios puede hacer para salvar al mundo de sus pecados, y es la verdadera buena nueva que todo el mundo necesita.
y se refiere este evangelio de Dios, que es el evangelio que ha sido planeado y ejecutado por Dios. ¿Y qué fundamento tiene el evangelio? ¿Por qué el fundamento del evangelio es importante? Si vemos en el versículo 2, dice que por medio de sus profetas ya había sido prometido en las Sagradas Escrituras. O sea que este evangelio que nosotros nos referimos es un evangelio, es la buena noticia para el mundo, pero que ya había sido prometido por Dios en las Sagradas Escrituras por sus profetas. Por lo tanto, el fundamento de dónde viene este evangelio, dónde está basado esta buena nueva, y es en la palabra de Dios, cuya promesa está escrita por medio de sus profetas en la Biblia. Por eso, como esto viene de Dios, es una buena noticia confiable y es verdadera. ¿Por qué? Porque Dios, el Todopoderoso Dios, es el autor de este evangelio, de esta buena noticia. De ahí de parte de Dios viene esta buena noticia. Por lo tanto, es confiable, es realmente, verdaderamente auténtica. Ni bien el primer hombre, Adán, pecó, ¿se acuerda que comió el fruto del bien y del mal? Entonces, cuando el hombre cayó en el pecado, Dios inmediatamente prometió llevar a cabo su plan de salvación a través de enviar a Jesucristo a la cruz del Calvario y resucitarlo de entre los muertos. Ese fue el plan de Dios. Los profetas de Dios, por ejemplo Samuel, Isaías y Jeremías, dijeron que Jesús va a nacer del linaje del rey David. Y esto lo registran en estos versículos de la Biblia, en Isaías 9:7, 2 Samuel 7:12, 13, o Jeremías 23:5, o también del capítulo 39. Todos estos versículos del Antiguo Testamento, de las Sagradas Escrituras, escritos por los profetas de Dios, que vienen a dar ese mensaje de Dios, están anunciando que vendrá un Mesías, un Salvador nuestro. Y si vemos, el profeta Isaías también dijo que el Mesías iba a nacer como un niño. No va a venir desde las alturas como un general libertador en su caballo blanco. No, así no va a aparecer el Mesías de los cielos, sino para que sepamos que Él va a venir como un niño, como un pequeño niño, muy especial. Y esto también lo está profetizando Isaías en 9:6. También Isaías dijo que Jesús iba a nacer de una mujer virgen, y esto lo está dicho en Isaías 7:13, 14. Todo esto acerca de Jesús está dicho por los profetas, y el profeta Miqueas dijo que el Mesías iba a nacer inclusive en Belén, en la ciudad, hasta todo el lugar le dio. Esto lo dice Miqueas 5:2 al 5. De todas las ciudades, dice Belén Efrata, tú eres la más bendecida, porque de ahí va a nacer el Mesías, está profetizando el profeta Miqueas. Y todas estas profecías fueron dadas desde 1200 a 500 años antes de que naciera Jesucristo. Fíjese, con tanta anticipación, Dios le ha dado estos mensajes al pueblo de Dios. ¿Y sobre quién es el Evangelio? El Evangelio dice, este Evangelio habla de su Hijo. O sea, el Evangelio concretamente se trata de Jesús. El Evangelio es Jesús. La buena noticia es Jesús, que Jesús ha venido, que ese Mesías que había sido prometido desde tantos años milenarios en el Antiguo Testamento, prometido por Dios, que va a venir a salvarnos de nuestro pecado, que iba a ser nuestro Salvador. Bueno, que Él ya vino, que Él efectivamente vino. Ese Mesías tan esperado por miles de años, Él ya llegó. Y ese es el Evangelio. Y los judíos, a pesar de que vino, no lo creyeron ni lo aceptaron. No, al contrario, lo crucificaron y lo mataron a su Salvador, a su Dios, al unigénito de Dios. Por eso, por este error, Pablo está realmente enloquecido. Porque están ustedes, hermanos judíos, mis compañeros, hermanos, están ustedes cometiendo grave error. No, ese es Jesús que mataron ustedes. Él es el Mesías prometido por miles de años a nuestros antepasados. Y Él no puede dejar de hablar, no puede dejar de dar a conocer esta noticia. Y la venida de Jesús es entonces la buena noticia, es el Evangelio de Dios. Por lo tanto, cuando Pablo dice el Evangelio de Dios, concretamente se refiere
a Jesucristo, a la venida de Jesucristo, su obra, su muerte, su resurrección y su elevación al cielo y su salvación que nos ha regalado. Y ese es el Evangelio de Dios a que se refiere Pablo. Fíjense todo lo que pudimos decir de estos 3 versículos de Romanos. Acá hay una gran intención y un gran significado, un gran corazón detrás de estas palabras de Pablo. ¿Qué quiere decir? Porque no hay otro evangelio en el mundo, ni habrá en la historia de la humanidad. Solo Jesucristo es el evangelio verdadero y único. El enemigo Satanás hoy día quiere decir que no, hay otro evangelio, hay otro Mesías, hay otro Cristo. El secta Mun dice que ese Mun es el Mesías. Hay muchos que dicen que es el Mesías. No, mentira, hay uno solo y un verdadero Mesías, Señor y Salvador, es solo Jesucristo. Y Jesucristo es la gran noticia, es la gran buena nueva que fue concretada, llevada a cabo por nuestro Dios, el verdadero Dios. Por lo tanto, esa noticia es verdaderamente creíble, es fiel y confiable, porque es nuestro Dios. Pregunta 2 siguiente dice, ¿quién es Jesucristo según la carne? ¿Qué significado tiene que Jesús era del linaje de David? Y está diciendo, tocante a su Hijo Jesucristo, Pablo dice, nuestro Señor, que fue hecho de la simiente de David según la carne. O sea que Jesucristo nació como descendiente del rey David, está diciendo, para certificar que Jesucristo es aquel Mesías que fue profetizado por Isaías, que va a nacer de la descendencia del linaje de David. O sea, según como él tuvo que nacer con carne, él vino, si bien él es Dios, Hijo de Dios, nació con un cuerpo, con carne, para derramar sangre por nosotros. Y además nació no en cualquier lugar, sino nació justamente en donde fue profetizado que iba a nacer, de la familia, del linaje de David, de la descendencia de David. Y fue Jesucristo. Por lo tanto, Mateo 1.1 está ratificando, diciendo Mateo que el libro de la generación de Jesucristo, al principio del Evangelio está diciendo, este es el libro de la generación de Jesucristo, hijo de David y es hijo de Abraham, dice. Por lo tanto, le está diciendo de entrada el cumplimiento de la profecía. Jesucristo es el cumplimiento de la profecía. Además, en Hechos 3, 22, 23, dice, y quitado éste, les levantó por rey a David, del cual dio también testimonio, diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, el cual hará toda mi voluntad. De la simiente de éste, conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel, está diciendo. Por lo tanto, esta predica también de Pablo está ratificando que Jesucristo es el Salvador, es el Mesías que fue enviado del linaje de David. Por lo tanto, él verdaderamente es el Mesías, está diciendo. Pregunta 3 siguiente dice, ¿cómo fue declarado Jesús según el Espíritu de Santidad? ¿En qué sentido la resurrección de Jesús es la evidencia de que Jesús es el Hijo de Dios? Versículo 4 dice, y él, Jesús, que fue declarado ser Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. No solo Jesús fue un perfecto hombre, que la humanidad de Jesucristo, ¿no es cierto? En teología se habla de la humanidad, que Cristo Jesús también fue un perfecto hombre, pero también fue un perfecto Dios. Estaba hablando de la deidad de Jesucristo, y esto está diciendo según el Espíritu, o sea, desde el punto de vista espiritual, está diciendo Pablo. Desde el punto de vista espiritual, Jesús y el Espíritu de Jesús, que coexistía con el Espíritu Santo de Dios. ¿Se acuerda que cuando Jesús fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista, se abren los cielos y el Espíritu Santo con forma de paloma bajó, está con Jesucristo. Por lo tanto, Jesús tiene consigo el Espíritu Santo de Dios. Él es también ungido por el Espíritu Santo de Dios. Y por ese motivo está hablando que Jesús aparentemente parece un hombre, parece un hijo de un carpintero, pero él, espiritualmente hablando, por el Espíritu de Santidad, él es el Hijo de Dios. La prueba está en que él murió y resucitó de entre los muertos.
y también fue elevado al cielo, ¿no? Para reinar por la eternidad. Debido a que Él fue resucitado, está demostrando que Jesús es el Mesías, es el Hijo de Dios. Por lo tanto, si se acuerda que la resurrección significa, porque si uno es pecador debería pagar por su muerte, pero si no murió y resucitó, significa que Jesucristo es libre de pecado, porque todo pecador debe morir, pero Jesús murió por el pecador en su lugar como redención, pero Él resucitó, significa que Él no tiene pecado, por eso es Hijo de Dios. Algunos me dirán, sí, pero pastor, Lázaro también resucitó, o el hijo de la viuda de Naín resucitó, o el hijo del jefe de sinagoga también resucitó, Jairo, todos resucitaron. Entonces, ¿Lázaro también es hijo de Dios? ¿Qué creen? Entonces, ¿el hijo de la viuda de Naín también que resucitó también es hijo de Dios? No, porque la resurrección, escuchen bien hermanos, y esto es muy importante, si alguien le discute, dígale esto, la resurrección de Jesucristo, a Él le considera como el primer fruto de resurrección. Es el ejemplo de resurrección, la primera resurrección verdadera. Porque la resurrección de Jesucristo significa que Él venció a la muerte. O sea que si la resurrección de Jesucristo venció a la muerte no puede volver a reinar sobre Jesucristo, es lo que está diciendo. Pero ¿qué pasó con Lázaro? Ellos resucitaron porque Jesús lo resucitó, porque tuvo necesidad. Resucitaron, pero vivieron, pero que después ¿qué pasó? Murieron otra vez. ¿Sí o no? Por lo tanto, la resurrección de Jesucristo es una resurrección donde Él no muere, vive para siempre. Jesús resucitó, fue elevado al cielo a la gloria de la diestra de Dios y Él vivirá, reinará para siempre, eternamente. Ese es el caso de la verdadera resurrección, que es el primer fruto de este caso, donde venció la muerte. La muerte ya no tiene dominio sobre él. Pero la resurrección de Lázaro, de otras personas, es que ellos resucitaron, pero después, cuando llegaron a su tiempo de vejez, murieron. Pero este es el caso diferente con Jesucristo, ¿está claro? Por lo tanto, no hay que comparar con ellos. Esas resurrecciones fueron resurrección temporaria, porque murieron otra vez. Pero luego, cuando Jesucristo venga de nuevo, por este primer fruto de resurrección, todo lo que en Él cree, también resucitará de sus tumbas y volverá a ser Lázaro que resucitó, murió otra vez, pero Él también, con la nueva venida de Jesucristo, Lázaro también volverá a resucitar como fruto siguiente. Todos van a ser detrás de Jesucristo a ser resucitados. Por lo tanto, nosotros también que creemos en Jesucristo, somos resucitados cuando Cristo venga de nuevo. Amén. Eso tenemos que creerlo de todo corazón. Por eso seremos salvos y también resucitados. Por eso la resurrección de Jesucristo significa la victoria, el vencimiento eterno a la muerte, porque nadie jamás morirá otra vez. Bueno, aclarado esto, por eso acá le puse Lázaro, el caso del hijo de la viuda de Naín, de Lucas 7, 14, 15. Les aclaro para que no haya duda. Y si leemos en Mateo 10, 28, dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. ¿Quiénes son estos? Satanás puede matar el cuerpo, pero no puede matar almas. Cuando uno muere, vamos a seguir viviendo, por lo tanto, Él no puede matar almas. Si seguimos creyendo en Jesucristo, vamos a estar viviendo eternamente en el paraíso, pero si no, vamos a estar muertos, sufriendo en el infierno. Pero está diciendo Jesucristo, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. O sea que si el alma, el espíritu no puede ser destruido por Satanás, pero si Dios quiere, Dios va a destruir hasta los espíritus. Y este es lo que tiene planeado Dios en el juicio final, donde va a agarrar a todos estos espíritus malignos de Satanás, espíritus inmundos, malvados, que Dios lo va a poner en el infierno para destruirlos allí. Entendido esto, si vemos Romanos 8:11, dice, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, ¿quién levantó a Jesús de los muertos? Según esto, el Espíritu con mayúscula, que es el Espíritu Santo, el Espíritu Santo levantó de los muertos a Jesús. Si este Espíritu que resucitó a Jesús mora en vosotros,
el que levantó a Cristo de entre los muertos, ustedes, gracias a este Jesús, vivificarán también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu mayúscula, por su Espíritu Santo que mora en vosotros. Por lo tanto, si nosotros somos llenos del Espíritu Santo, somos hombres y mujeres del Espíritu Santo, somos cristianos con la unción del Espíritu Santo, con la fe en Jesucristo, este Espíritu Santo es el que nos va a hacer resucitar en el último día final. Si leemos en 1 Pedro 3:18, también lo dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecadores, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado por el Espíritu con mayúscula, Espíritu Santo, quien es el que nos va a resucitar. Por lo tanto, este Espíritu Santo, si está en nuestro corazón, en nuestra vida, como Jesucristo estuvo, vamos a ser resucitados como Jesucristo. Porque por la fe en Jesucristo somos perdonados nuestros pecados, somos santificados y el Espíritu Santo puede morar en nuestro corazón como santos, y nosotros, teniendo a este Jesús, teniendo a este Espíritu Santo, teniendo a este Espíritu del Padre, nuestro Dios Trinidad, nosotros por la obra del Espíritu Santo, que es Espíritu de poder, nos va nuevamente a resucitar, está diciendo la palabra de Dios. Si leemos 1 Timoteo, dice, ¿qué bendición recibimos por medio de Jesucristo? ¿Qué es la gracia de cual habla? Porque Pablo dice en versículo 5, por quien, o sea, por Jesucristo, recibimos la gracia. ¿Qué es la gracia? ¿A qué se refiere esta gracia? En 1 Timoteo 1, 14, 15 dice, pero la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia. Está diciendo que esta gracia de Dios se derramó sobre él con abundancia, junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Este mensaje es digno de crédito, de creerlo, y merece ser aceptado por todos. ¿Qué es el mensaje? Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Yo soy pecador, dice Pablo. Así que, siendo pecador, fui salvo gracias a Jesucristo. Esta es la gracia que todos recibimos, está diciendo Pablo. La gracia, hermanos, la gracia es algo que se recibe sin entregar nada a cambio. Esa es la gracia. Es como un regalo. Hemos recibido la salvación gratis, no a cambio de un debido pago de nuestra parte como un mérito que tuvimos que pagarle a Dios. No hicimos nada para merecernos, para tener derecho a recibir la salvación. No, es una gracia, es un regalo que lo hemos recibido como gracia. Es lo que está diciendo Pablo. Y ahora dice, ¿qué es el apostolado concretamente? Que esa gracia, además de recibir esa gracia, hemos recibido el apostolado, dice, para obediencia de la fe en todas las naciones por su nombre. Hemos sido salvos por la gracia de Jesucristo y hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo. Y cuando tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón, la misión del Espíritu Santo, ¿cuál es la misión del Espíritu Santo? La misión del Espíritu Santo es de testificar a Jesucristo. Por eso Juan 15:26, Jesús dijo, cuando venga el Consolador que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. Por lo tanto, si el Espíritu Santo está en mí, también testificará acerca de mí. Y todo aquel que recibió el Espíritu Santo es enviado al mundo para testificar a Jesús como Pablo, y todo el mundo es apóstol para predicar a Jesucristo. Y esto era la tarea de los sacerdotes que somos ahora todos sacerdotes. ¿Por qué es importante la obediencia a la fe? ¿Y cuál es el propósito de cumplir la misión de Dios? Dice, y el apostolado para obediencia de la fe en todas las naciones por su nombre. Romanos 16:26 dice, por ahora es hecho manifiesto y por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, dado a conocer a todas las naciones para obediencia de la fe. Está hablando de la obediencia de la fe. La obediencia y la fe, en realidad, son las dos caras de la misma moneda. Por lo tanto, si uno cree, si uno tiene fe, entonces debe obedecer. Por lo tanto, esa obediencia es seguida a la fe. Por lo tanto, si uno tiene una verdadera fe, tiene que obedecer. Si leemos en Santiago 2:20, dice la Biblia, mas quieres saber
oh hombre vano, que la fe sin obra es muerta. Por lo tanto, la fe sin obra es muerta. Demuestra tu fe a través de tus obras, tu obediencia. ¿Cuál es el propósito de todo esto, de nuestra vida de fe? Es el propósito de exaltar el nombre de Jesús. Decir que Él es nuestro Señor, Salvador, Mesías, que resucitó, que es el Hijo de Dios, que vino a morir, derramar su sangre en la cruz de Calvario para salvarnos de nuestros pecados. Este es el motivo, por su nombre, por el honor y por exaltar su nombre. Esa es nuestra intención. Todo esto, dice Pablo, estamos escribiéndole esto. ¿Por qué estamos escribiéndole esto? Para enseñarle a ustedes sobre Jesucristo, está diciendo Pablo. ¿Quién recibió esta carta de Pablo? ¿Qué pidió Pablo a ellos? Dice, entre los cuales estáis también vosotros, los llamados de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Termina este versículo Pablo. Así que la carta la recibieron los cristianos de Roma que tuvieron fe en Jesucristo como Señor y Mesías, Hijo de Dios. Gloria a Dios. Por lo tanto, cuando se cree en Jesús, son elegidos del mundo para ser santos. Y en ese caso, entonces serán distinguidos, serán santos amados de Dios. Y por recibir su protección, habrá gracia y paz en sus vidas, siempre. Por lo tanto, Pablo está reclamando esto sobre su vida a los romanos. Para terminar, hermanos, recuerden, en primer lugar, todo verdadero cristiano que ha recibido el Espíritu Santo necesariamente tiene que predicar y testificar el Evangelio de Dios. Y el Evangelio de Dios es Jesús. Jesús es el Evangelio, quien es Dios que vino en carne para derramar la sangre expiatoria por la humanidad. Y que la salvación se recibe por la fe y obediencia en Jesucristo y de sus enseñanzas. Cuarto lugar, Jesús es el cumplimiento de las Sagradas Escrituras, porque si leemos en Juan 5:39, Jesús dijo, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea que las Escrituras dan testimonios acerca de Jesucristo, y Jesucristo es el que ha venido a ser el Mesías, Salvador nuestro. Amén. Por lo tanto, Pablo, en su comienzo de su epístola, ¿por qué tengo que escribirles esto a ustedes? Y es porque esto no se puede ocultar, este mensaje de salvación a todo el mundo. Es lo que está diciendo Pablo. Amén. Bueno, con esto vamos a dar por terminado la lección de hoy. Vamos a continuar la semana próxima a partir de esta parte. Así que recuerden que vamos a continuar otra vez. Pero en su introducción, Pablo, desde el vamos, está diciendo muchas cosas importantes del Evangelio de Jesucristo. Así que vamos a cerrar nuestros ojos y damos gracias al Señor para terminar el estudio de hoy. Padre Santo Celestial, Todopoderoso Rey, en el nombre de nuestro Señor amado Jesucristo, bendecimos a todos nuestros hermanos que hoy están presentes, conectados por este medio, para escuchar tu palabra y para moldearnos en obediencia a tu palabra, Señor Jesucristo, y por fe en Jesucristo. Somos, Señor, tus discípulos, tus apóstoles, Señor. Que el Espíritu Santo los bendiga, les llene de gracia, de la paz y del amor de Jesucristo, para que salgan a ser el apostolado, el apóstol, Señor, que tú quieres que seamos todos. Que salgamos a testificar que Dios Jesús, tú eres el Señor y Salvador que vives entre nosotros, que estás entre nosotros, que tú reinas, que tú obras, Señor, a través de milagros y señales, Señor, cuando nosotros imponemos nuestras manos en el nombre de Jesús contra aquellas personas endemoniadas, Señor, o acosados por demonios, saldrán en el nombre de Jesucristo, porque tú, Señor Jesús, estás con nosotros y obrarás. Si ponemos manos sobre nuestros enfermos, Señor, ellos serán sanados en tu nombre, por tu poder de nombre, Señor, porque tú eres el Dios, el Rey que obras entre nosotros. Haz que nosotros seamos aquellos testigos a través del Santo Espíritu para salir a ser tus verdaderos hijos, apóstoles, discípulos, cristianos verdaderos, Señor, en estas épocas postreras del tiempo, Señor, donde tu venida está muy cerca. Haznos verdaderos cristianos, fieles a tu palabra, dar a conocer este mensaje del Evangelio de Dios realmente incallable, Señor. No vamos a poder callar.
Utilízanos, bendícelo, Señor, a todo tu pueblo, en el nombre de Jesús. Suple todas sus necesidades, Señor. Guárdalo contra todo tipo de ataques y engaños y artimañas del enemigo, Satanás y sus demonios. Declaro en el nombre de Jesús bendición sobre su vida. Toda obra del enemigo, toda enfermedad, todo tipo de estorbo del enemigo fuera de sus vidas. Señor, prospéralos para que a través de tu presencia salgan con la ayuda del Espíritu Santo a proclamar y a testificar a nuestro Señor Jesucristo que vive y reina entre nosotros. Gracias, Rey, mi Señor Salvador. Te doy gracias y honramos, exaltamos, glorificamos tu nombre maravilloso, el único nombre de salvación dado a los hombres, el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios.